Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a hacer nuestro repaso con la asignatura de Historia. En este bloque estuvimos viendo desde el periodo del Porfiriato hasta la Revolución Mexicana. Recordemos un poco el panorama antes del Porfiriato. Había una guerra entre liberales y conservadores. Esto era por todo lo que había sucedido con los imperios que habían en México. Entre los liberales estaba representado por los civiles con Benito Juárez y los militares con Porfirio Díaz. Benito Juárez estuvo en la presidencia de 1858 hasta 1871. Se quiso volver a reelegir, pero Díaz sacó un plan Noria donde hablaba sobre la no reelección. Sin embargo, fue ignorado por el público, por la gente, y Juárez se volvió a reelegir. Sin embargo, Juárez murió al poco tiempo, entonces como presidente quedó Lerdo de Tejada, que estuvo de 1872 a 1876. Mientras tanto, Díaz seguía ganando gente y público para ser presidente. Tejada se quiso volver a reelegir, pero otra vez Díaz vuelve a sacar otro plan de texto donde habla sobre la no a la reelección, y esta vez sí es escuchado. Entonces, Lerdo Tejada ya no obtiene la presidencia. Entonces, en 1877 inicia la presidencia a cargo de Porfirio Díaz, donde sus primeros años gobernó para ajustar y buscar la paz en el país. Buscó aliarse de grupos y fortalecer su poder mediante la conciliación. Hizo pactos con caciques, puso hombres de confianza de mando al ejército. También trató de unificar a los liberales y reconciliar el gobierno con la iglesia y los conservadores. En el primer periodo, Díaz duró hasta 1980. Entonces entró Manuel González a la presidencia, un amigo de Díaz, y Díaz estaba al lado de él, viendo que el país siguiera avanzando. Se crearon varias cosas como la construcción de vías de ferrocarril, se creó el Banco Nacional de México, se fabricó y se reabrió el Colegio Militar, se crearon tratados con países como Guatemala, se estableció una fábrica de armas y muchas cosas más. No obstante, después de la presidencia de Manuel, Díaz vuelve a tomar la presidencia y se queda ahí durante 30 años, creando una dictadura. A pesar de que hubo muchos avances, fue una época donde se recalcaba como una paz forzada. Durante el Porfiriato, que duró 30 años, fue conocida como una de las dictaduras más largas que ha tenido y una de las presidencias más largas que ha tenido México, y se sostuvo sobre una paz forzada. México sí tuvo varios cambios, tuvo una estabilidad, desarrollo económico e inversiones extranjeras. Hubo un desarrollo en la ciencia, tecnología y cultura, pero en la sociedad, a pesar de que hubo un avance, no lo hubo para todos. Vamos a verlo más a profundidad, punto a punto. En el aspecto económico se impulsó la producción agrícola, se reactivó el comercio, hubo crecimiento de las ciudades y se crearon empleos. Hubo inversiones de varios países. Antes de Porfiriato, la inversión extranjera no llegaba a los 100 millones de pesos, pero durante y al final del Porfiriato se elevó 34 veces más. Muchos países como Alemania, Estados Unidos, Francia invertían en el país para crear fábricas, negocios, comprar tierras, y esas inversiones influyeron mucho en el estilo de vida de México, pero sobre todo creció mucho la economía de México. En el siglo XX se modernizó nuestro país, entró lo que fue la electricidad,
lo que dio pie a una vida nocturna, a crear cines. Se dio el teléfono, pero solo en comercios y familias adineradas, al igual que la cámara fotográfica. Por parte del transporte se crearon ferrocarriles y sus vías que iban casi todo el país y que permitió la distribución de productos, el comercio y demás. Se creó el tranvía eléctrico, se introdujo la bicicleta y el automóvil y se dejó a un lado pues las carretas con caballos. Eso hizo que haya más transporte, más comercio y más ampliación de las ciudades. Lamentablemente, estas mejoras solo las podían disfrutar cierto grupo de confianza y apegada a Díaz o gente que tenía profesiones y demás. Por otro lado, los campesinos, obreros, artesanos, los pequeños comerciantes indígenas las vivían en muy malas condiciones. Eran prácticamente esclavos de los jefes y dueños. Los aristócratas tenían la posibilidad de enviar a sus hijos al extranjero para poder estudiar y regresar como nuevos profesiones como literatura, doctores, maestros. Trabajaban nuevos conocimientos de moda e influencias artísticas. Estas influencias que tenían de otros países hizo que México adoptara varias de las diversiones estadounidenses como fueron los casinos, los clubs y demás. También adoptó la moda de Francia y algunas actividades recreativas como el tomar un café, ir a la ópera y demás. Y muchos de los personas adineradas tenían haciendas que tenían todas las comunidades y tenían pues muchos empleados que podían trabajar para ellos. Del otro lado teníamos a los campesinos, que al aumentar la producción agrícola pues sí hubo más trabajo, pero los terrenos eran vendidos a extranjeros. Eso afectó a los indígenas y campesinos porque perdieron sus propiedades. Se dieron huelgas y movimientos, pero eran totalmente ignoradas y terminadas con violencia. Recordemos la paz forzada. Los campesinos indígenas tenían que trabajar para las fábricas de haciendas por jornadas largas de 12 a 15 horas diarias. Vivían muchas veces en las haciendas en pequeñas jacales. No se les pagaba con dinero a veces o era muy poca la paga. Mayormente se le daban vales de la tienda de rayas. Recordemos que las tiendas de rayas eran tiendas que pertenecían a las haciendas, donde se veían productos como maíz, alcohol, jabón y demás, pero tenían costos muy altos para los campesinos y que hacían que se endeudaran con la hacienda y que tuvieran que trabajar más y que estas deudas muchas veces pasaran de generación en generación. Esto provocó que estallara la Revolución Mexicana. Todo se dio, pues, como vimos, Benito Díaz estuvo peleando la presidencia y estuvo por más de 30 años, hizo varias maniobras para siempre ir ganando. Entonces varios personajes como Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron en armas para poder defender al país de esta dictadura y terminar dándole al pueblo una vida mejor. También estuvo involucrado Venustiano Carranza, que dio una gran colaboración y con el que se finalizó la Revolución Mexicana, escribiendo y reformulando de nuevo la Constitución Mexicana. Algunas fechas importantes durante el periodo de la Revolución. La Revolución se da porque Porfirio Díaz hace una entrevista donde dice que ya México podría vivir sin él, que podía retirarse y que ya no se iba a reelegir. Entonces Francisco Madero, toma esto como una iniciativa para crear su campaña y escribir libros y planes sobre la no reelección, sobre cómo mejorar el país. Eso hizo que la gente lo empezara a apoyar y Díaz lo mandara a prisión para 1910, que era el año de las elecciones. Entonces, como no había otro candidato como tal, es reelegido Díaz. Eso hizo que estallara la revolución en 20 de noviembre de 1910. Madero escapó de la cárcel para ponerse al frente de la revolución y era acompañado por Emiliano Zapata y Francisco Villa, que buscaban mejores condiciones para los campesinos. En 1911, al inicio del año, o sea, finales del 10 y inicios del 11, Madero ya era presidente de
México. Díaz ya no estaba en el país porque fue sacado del país. Pero por la presión que había por parte de Emiliano Zapata sobre el hecho de que cumpliera de manera inmediata que se le regresaran los terrenos a los campesinos, pues sí le tuvo complicaciones para Madero y la gente ya no lo quería apoyar. No obstante, un grupo de Estados Unidos empezó a meter mucha como cizaña y se da lo que fue la decena trágica, donde se hubo mucha masacre en el país, mucho balaceo, muchas huelgas, mucha matazón y demás. Y Victoriano Huerta asesina a Francisco I. Madero y al vicepresidente, quien toma el poder Victoriano Huerta porque como no había presidente, se hace pasar por el presidente. Esto no le gustó a Venustiano Carranza y de hecho crea iguales planes para poder sacar a Victoriano Huerta de la presidencia. Con estos planes, más las ideas que tienen de Emiliano Zapata, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, proclama la nueva Constitución mexicana. La cultura revolucionaria. Durante la revolución participaron miles de personas de diferentes grupos sociales, edades y demás. Había indígenas, rancheros, campesinos, obreros, niños, mujeres y demás. La violencia y la guerra, el hambre y la pobreza destruyeron miles y miles de familias. La revolución modificó la vida de las personas y sus expresiones culturales. Recordemos que este era un pleito del ejército federal contra los revolucionarios y se fue dando un intercambio cultural. De hecho, algo que se dio fue mucho de la música. Recuerdan la canción de la Adelita, pues fue parte de igual este aspecto artístico que se dio y cultural que se dio durante la Revolución Mexicana. ¿Cómo finalizó la Revolución Mexicana? Con esta Constitución mexicana. Recordemos que Venustiano Carranza estuvo en Querétaro con el propósito de reformar el país con la Constitución. Entonces, el 5 de febrero de 1917 se proclama la nueva Constitución mexicana, que fue la que rige hasta actualmente. Solo que ahorita pues se han modificado algunas leyes, pero es la que nuestra base. Y la Constitución mexicana se crea a base de los principios de los liberales que se lucharon en la Revolución, donde tratan de garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. ¿Qué aprendimos? Recordemos que la Revolución Mexicana se da de 1910 a 1917. Fue un evento importante del país donde rompen con el porfiriato después de 30 años de estar con esta dictadura, con esta paz forzada, con el beneficio solo a unos cuantos, para crear leyes más justas. Hubieron varios personajes importantes, entre ellos estaba Francisco I. Madero, que fue el que da inicio a la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, que lucha junto con Pancho Villa por el campesino para que devuelvan sus tierras, y Venustiano Carranza, que era un gobernador que lucha y crea la Constitución mexicana. Al finalizar la Revolución Mexicana, se crea la Constitución mexicana, donde hay varios artículos importantes que buscaban esta igualdad, como el artículo 3, que se basa en la educación laica y gratuita, o en el artículo 27, que trata de la propiedad de tierras a las personas y demás. Como actividad del aprendido en español, recuerden que en español les pedí que van a ser 2 organizadores gráficos. Uno sobre el porfiriato, que va a ser un mapa conceptual. Recordemos cuáles son las características del mapa conceptual y cómo hacerlo. Y un cuadro sinóptico sobre la revolución. Son 2 organizadores gráficos que van a mandar tanto para la tarea de español como para la tarea de historia. También van a leer una página la página 93, que es sobre una noticia periodística, y van a responder las preguntas que está abajo. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.